Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Gómez Rangel. Soy licenciada en Derecho. En la actualidad me encuentro dando clases en la Universidad Felipe Villanueva, en el campus Ojo de Agua. Dentro de las asignaturas que me encuentro impartiendo está la materia de Derecho Civil 3. Y bueno, en esta ocasión, el siguiente video, el siguiente material didáctico es respecto a la unidad número 2, que son las fuentes de las obligaciones. Y es que recordemos que en algún material didáctico pasado ya habíamos hablado como tal de lo que es una obligación, de sus diferentes definiciones, de sus elementos, en fin. Y en esta ocasión en particular, bueno, vamos a ver que esa fuente de las obligaciones, es decir, el origen de esas obligaciones, pues son precisamente los hechos y los actos jurídicos. Y por eso el primer tema en esta ocasión es los hechos jurídicos en sentido amplio y en sentido estricto. El segundo subtema son el contrato y en tercero es la declaración unilateral de la voluntad. Y bueno, comenzamos con, bueno, ¿qué es en particular los hechos jurídicos? De los conceptos vertidos por la generalidad de la doctrina, se desprende que el hecho jurídico, en un sentido amplio, es todo acontecimiento cuyo origen puede ser la voluntad del hombre o bien de la naturaleza, que produce las consecuencias de derecho ya apuntadas, o sea, la creación, transmisión, modificación y extinción. Por otro lado, un hecho jurídico en sentido estricto no tiene por qué ser voluntario ni controlable por las personas, mientras que en un acto jurídico la voluntad de la persona es esencial. Por lo tanto, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos en sentido amplio, pero hay que, vaya, este punto sí es muy importante que lo tengamos en consideración, es que, vaya, los hechos jurídicos en sentido amplio sí, sí son actos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. ¿Me explicó? Y bueno, enfocándonos a lo que es un acto, es decir, a un punto a donde sí vamos a ver lo que es la voluntad y el consentimiento humano, nos vamos a enfocar a qué es un contrato. Un contrato, como ya lo mencioné, es un acto jurídico. Pero, ¿qué nos dice la doctrina respecto al contrato? Y nos dice que es una especie de convenio, que es un convenio, es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ahora bien, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Por exclusión, los que modifican o extingan de derechos y obligaciones se llaman convenios en sentido estricto. El contrato, como todo convenio, es un acto jurídico, una manifestación exterior de voluntad,
tendente a la producción de efectos de derecho sancionados por la ley, al consistir en una doble manifestación de voluntad, la de ambos contratantes, que se ponen de acuerdo en un acto jurídico bilateral o bien plurilateral, que esto va a ser de conformidad a cómo se integre y existencia depende forzosamente de la concertación de dos o más voluntades jurídicas, lo que en derecho se conoce como un consentimiento. Cuando el acto jurídico se constituye solo con una manifestación volitiva, como ocurre muy comúnmente en el testamento, en la promesa de recompensa o bien en la suscripción de un título civil al portador, es conocido como un acto jurídico unilateral, que a diferencia de como lo pudimos ver en el caso anterior, eh, aquí la voluntad y el consentimiento solamente depende de una parte y en caso contrario, en el acto anterior es bilateral o plurilateral, es decir, depende de dos o de mucho más voluntades. Y de la misma manera es en cuanto a personas físicas o bien a personas jurídicas representadas por un apoderado legal o por un solo representante legal. Una vez entendido qué son los contratos, vemos que existen contratos en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral y en materia administrativa. Pero bueno, ¿cuáles son los contratos civiles como tal? Son aquellos celebrados entre particulares o bien entre un particular y el Estado. Pero esto es muy importante. Solamente cuando el Estado funge como si fuera un particular. Es decir, no como un ente de la administración pública, ¿vale? En cuanto a los contratos mercantiles, tenemos que, al igual que los civiles, su naturaleza es meramente privada. Pero aquí la diferencia radica en que su propósito general es las relaciones comerciales. Es decir, básicamente se refiere al comercio en sus distintos rubros, pero va enfocado a esa rama. En cuanto a los contratos laborales, corresponden al derecho público y se rigen por disposiciones de orden público. Aquí vemos una gran diferencia que existe entre los civiles y los mercantiles, que su naturaleza es meramente privada. En, en esta materia en particular, en los laborales, bueno, no, porque estos corresponden al derecho público. La cuarta y última diferente modalidad de los contratos son los administrativos y estos corresponden al derecho público al igual que los laborales, pero se rigen por disposiciones de orden público. Es decir, aquí sí el Estado funge como tal y todos aquellos consentimientos o voluntades van a ir íntimamente relacionados con la función pública y no van a tener nada que ver con un interés particular, lo que va a hacer la diferencia entre un contrato civil y un contrato administrativo.
su vez, los contratos tienen dos vertientes muy importantes. La primera, los preparatorios y la segunda, los definitivos. Los preparatorios son aquellos que tienen por objeto la celebración de un contrato a futuro. Es decir, no es un único contrato, sino que con este contrato se va a asegurar que en algún momento se va a hacer definitivo determinado acto jurídico o determinada acción jurídica. ¿Cuál sería un ejemplo viable de un contrato preparatorio? Bueno, pues sería, por decir, la promesa de compra, ¿no? A donde ambas personas se están comprometiendo, una a comprar un determinado bien, ya sea mueble o inmueble, corpóreo o incorpóreo, y la otra a venderlo, a respetar ese derecho de preferencia de esa persona que promete realizar esa compra. En la otra vertiente, ahí tenemos que estos sí son definitivos, es decir, los que crean y transfieren derechos y obligaciones, ¿vale? Y que pues ya ahí terminan. Son, su palabra bien lo dice, son definitivos. A su vez, estos definitivos tienen 4 diferentes versiones. Una de ellas son los bilaterales, unilaterales, onerosos, gratuitos. Los bilaterales son los que generan obligaciones recíprocas. De ahí el concepto de bilaterales. Los unilaterales solo generan obligación a una parte. Los gratuitos, el provecho es solo para una de las partes. Y los onerosos se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Es decir, se estipulan provechos y cargas para ambas partes. ¿Sale? Y el último tema que tenemos es la declaración unilateral de la voluntad. Pero antes de pasar a ese tema, nos vamos a saltar a este punto. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones? Son los hechos jurídicos. A su vez, esos hechos jurídicos nos van a dar pie a los actos jurídicos, que esos actos jurídicos nos van a hablar ya de la voluntad y el consentimiento de una o más personas y nos van a dar al punto de los contratos. Los hechos jurídicos derivados de un hecho puede ser natural o bien del hombre. Ok, nos regresamos al punto de la declaración unilateral de la voluntad. Y bueno, en esta tenemos que es una figura del derecho civil en el que tenemos los actos que se producen son unilaterales, es decir, solamente va a ser de una sola parte. Entonces, de esta manera podemos ver que la declaración unilateral de voluntad es una forma en que da origen a una obligación respecto de la cual, pues algunos juristas opinan que la obligación, por tratarse de una relación jurídica, no puede darse si no existe un acuerdo de voluntades. He ahí un punto de controversia. Pero bueno, ¿qué es como tal una declaración unilateral de la voluntad? ¿O cuál sería un ejemplo? Y bueno, uno de los ejemplos más importantes y más comunes, pues es precisamente el testamento. Porque en el testamento vamos a observar que si bien es cierto que es un acto jurídico que va a estar derivado de uno o más hechos jurídicos, también es cierto que solamente es la voluntad y el consentimiento de una sola persona.
es decir, la persona que va a, a heredar sus bienes, ¿sale? Entonces, de ahí es que vamos a encontrar esa forma en la que solamente de una parte es la que se va a encargar de dar la carga, digámoslo así, pero no, vaya, no es una relación recíproca, a lo mejor como lo que habíamos visto en ocasiones anteriores, a lo mejor de poder decir, bueno, por decir en un contrato de compraventa, en el que es un acuerdo de voluntades de dos o más personas y en el que vamos a establecer que van a compartir derechos y obligaciones. Y esos derechos y obligaciones van a ser recíprocos, ¿vale? En este punto en particular, en la declaración unilateral de la voluntad, no sucede lo mismo. Por lo consiguiente, es que nos podemos enfocar en que solamente una sola parte es la que carga con esa obligación y la otra exclusivamente recibe. Bueno, pues es todo por el video del día de hoy y nos vemos pronto en otro material didáctico más. Muchas gracias y hasta pronto.